Julio, Sí. esto, la frase de hoy, ¿se paga mañana? ¿Es el alicate que nos salió caro? ¿O Sí. no tiene costo? ¿O es barato? Primero, todo en la política se paga, interna o externa, pero la política exterior tiene una característica que la diferencia de muchas otras políticas, que bien has señalado vos conduciendo esto, pero tiene una cosa más, que son los tiempos. La política exterior exige tiempos. Hacer política exterior con el diario de la mañana, como tienen que hacer ustedes comunicadores, la verdad que da mucha envidia, porque es el mejor modo de hacer política, pero requiere más tiempos de lo que se requiere. Si no, fíjense lo que tardó en trasladarse el presidente hasta México. Eso no es un problema de aviones, eso es un problema político. Entonces, hasta López Obrador tiene que salir a explicar el procedimiento en cómo fue sacado, cómo fue traído. Bueno, supongo yo perfectamente que el presidente electo Fernández sabía lo que decía. Yo soy de una generación que sufrió en muchos modos y en la memoria colectiva muchos sesgamientos de la democracia y que nos ha quedado la imagen del miedo, ¿no? Es decir, vamos a perder, inmediatamente vamos a perder la democracia. Nos quieren engañar con silogismos, si fue golpe de Estado, si fue crisis institucional. No es el centro de la cuestión. Dejémoslo para los especialistas en semiología, que lo van a dilucidar muy bien. Nosotros quedémonos con el tema de que los golpes de Estado suceden cuando el diccionario dice que se interrumpe un proceso de manera repentina y que se afecta el proceso de sucesión. Lo que acabamos de escuchar del candidato a vicepresidente es que están reparando, que como dijo él, ipso facto, ¿no?, de hecho, y cubiertos por un dictamen de la Corte, ¿no?, una situación de sucesión. La Argentina vivió eso también. También vivimos cortes que con ipso facto, con interpretaciones constitucionales, avalaban el seguimiento de un procedimiento institucional que podía generar una democracia. El hecho es que el golpe de Estado existió. Esto es imborrable. Que molestó, creo que molestó también. Creo que generó una desazón importante. ¿Qué cosa en este caso? La política exterior nuestra está muy trabajada. La Argentina ha hecho cosas muy bien en política exterior muchos años. Estos años de gobierno y anteriores años de gobierno. Y no tienen por qué descomplementarse. Insertarse en el mundo, que no es cortar el alicate justamente, es algo que debe proseguirse y que se plantea ahora hacia el futuro. La pregunta suya lógica es el cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Pero por lo menos sepamos que la continuidad y la estabilidad es uno de los factores que nos puede afectar la política exterior. Cuando uno toma una decisión así, a mí me parece que desde la racionalidad lo que señaló es, me hace acordar a los 70 o los 80. Sí, obviamente. En ese momento uno obtenía los planteos más importantes, donde decía, bueno, ahora, a partir de este momento, vamos a justificar este gobierno. Y no, yo ingresé en el 83 al servicio exterior, pertenecía a la primera camada democrática, nos dio el diploma Caputo, y estábamos muy orgullosos, como lo estoy ahora, después de 40 años. Digo, no era poca cosa salir de un tipo de diplomacia y entrar en otra, era entrar en una esfera del país diferente. ¿Y ahora cómo ves esta incipiente diplomacia, digamos? Es la precuela de una película que veremos, que no sabemos cómo es. Pero estas escenas, Sí. ¿qué son? Son escenas para mirarlas desde una macroestructura. Mirarlas en una microestructura sería caer en el facilismo de política interna. En una macroestructura, si uno la analiza, no parece tan difícil, porque ustedes los comunicadores lo dicen todos los días y yo lo sigo, y muchos de nosotros, y en el mundo. Los problemas disruptivos de los partidos políticos, de las democracias en jaque y las inestabilidades también están en Europa. Los nacionalismos crecientes, las xenofobias, están en Europa. La velocidad de traslado de los problemas de los centros del mundo a los demás lugares es enorme. ¿Creíamos acaso nosotros que podíamos no ser víctimas de esos fenómenos de la globalización que están en explosión? Porque además son fenómenos donde... Julio, acordate siempre que el mundo es inestable, pero Argentina está sobre dos grisines. Y la pregunta es, Sí. ¿está más inestable? Digamos, insisto, digamos, vos te vas del área, yo te meto en el área y te Vale. quiero empujar a ver Vamos. que me digas, porque por ahí estamos equivocados todos y no tiene un costo esta frase de Alberto, y es para consumo interno y nada pasará. Sí, si es para consumo interno, no sé, porque yo no hago política interna, pero que en política exterior no va a tener un costo, yo estoy seguro. Bueno, porque está. creo que la Perfecto. visita a México que realiza el presidente electo fue un aval buscado, adrede, donde bajó el recientemente nombrado director de la Agencia Nacional de Seguridad a tener un diálogo constructivo
por temas muy directos, Ahora, estratégicos y económicos. Llegamos. Estratégicos y económicos. Llegamos, Ahí Julio, está, a un ahora. lugar. Hemos llegado. Ahora vamos a hacer camping en esta frase. Explícame por qué es importante, quién conversó con quién y de qué hablaron. Mirá, no sé, no estuve en la conversación, me hubiera encantado. La verdad que profesionalmente he vivido 40 años de muchas conversaciones apasionantes y de sectores ideologizados mucho más fuertes. ¿Con quién Sin se embargo, reunió me Alberto parece en México? tuvo la visita exclusiva del reciente nombrado Claver, que es el reciente nombrado director para América Latina de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. Los temas que se trataron, que filtró la prensa americana, internacional y de luego la Argentina, un poquito más tarde, señalan que se trataron temas estratégicos que hacen a los intereses americanos y supongo cuáles son. Uno sabe cuando hablan los americanos de su backyard, cuáles son los territorios que tienen más interés y cuáles son sus prioridades. Y también trató temas que la Argentina manifestó. Ese es el modo de hacer una agenda, decir, bueno, tengo estos problemas económicos, ¿cómo me voy a instalar? Conversémoslo. Hay un inicio de diálogo. O sea, negar ese inicio de diálogo o no ponerlo en un titular, bueno, es otro Bien, problema. Pero está bien, lo que vos decís es que existió. ahí se hablaba No me caben en dudas. serio. Yo no fui Después, parte, si en pero un no me caben balcón dudas. Alberto dice tal cosa, no es lo importante. Lo importante es esa conversación de México. Ahora, Así pienso yo. No, yo lo que le quería preguntar a Julio es, viendo que es obviamente un especialista en política internacional, cuando uno mira la política internacional, por ejemplo, de López Obrador, Sí. digamos, si hay algo que evita, el principal socio de México es Estados Unidos, es pelearse con Trump, a pesar de que ideológicamente López Obrador probablemente sea considerado un progresista, un populista para algunos, pero entiende que prácticamente tiene que negociar y su principal socio es Estados Unidos. Ahora, lo primero que hace Alberto Fernández, por lo menos después de esta charla que vos decís, es criticar a los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la Argentina tiene un condicionamiento muy grande, condicionamiento financiero y de corto plazo, porque tiene que negociar ya la deuda con sus acreedores, muchos fondos de inversión y bancos norteamericanos, pero también con el Fondo Monetario Internacional. ¿No le restan estos comentarios si uno tiene que ser práctico? Vuelvo a la cancha. Bien. No hay que personalizar esto. Personalizarlo nos saca el foco de nuevo. Pero mira que, perdóname, Sí. somos así todos. No, está muy bien. Al borde de la y cuando no. No, está muy Te bien. digo ¿no? así. Está muy personal la política. Bolsonaro es él y su equipaje psicológico. Trump también. Digo, uno ve que hay liderazgos en donde pareciera que están más jugando un TEG ellos Sí. que en un lugar institucional. Por eso es la pregunta. Por si hay puntos en lo personal que pueden afectar. Sí, absolutamente. Creo en eso. Lo que pasa es que creer que la palabra de un presidente puede significar en la historia de la relación la palabra del país, para mí sería un error grave. Primero. Segundo, conozco a los Cárdenas. Tuve la suerte de estar destinado en México 4 años, entre los 6 destinos que estuve. Me tocó 4 años en México. Entre los cambios del PAN y del PRI y las ansiedades y las angustias que sufría AMLO en su momento. Sí. Heredero de Lázaro Cárdenas, nada menos. Así que, digo como anécdota interesante también, porque para meternos un poquito más, fue Lázaro Cárdenas el que dio asilo político a Trotsky, muchos años antes. O sea que todo en la historia tiene un porqué, ¿no? Y no es que México da asilo así nomás, es el que más da y a las figuras más relevantes en América Latina. Sin distraerme de esto, lo que digo es, AMLO sufrió y conoce el fraude. López De Obrador. algún modo lo recordemos conoce. AMLO. Claro. Creo, López Obrador, claro. Sí. López Obrador. Sufrió. Bien. Eso es lo que él manifiesta siempre o manifestaba en su momento. Luego llegó a ciertos acuerdos con el PRI, que es su partido original, y convivió en el poder. Ahora convive con los Estados Unidos, Bien. que es la convivencia que tiene que convivir todo el país de México. Yo conozco, no el DF solamente, que es muy divertido y muy linda ciudad, sino que además con mi mujer íbamos a Juárez, a Tijuana, digo, las fronteras son otra historia, ¿no? Bien. No avanzó.